Vamos a buscar dentro del área de la investigación, dentro del sitio del suceso, residuos, rastros de interés criminalístico asociados a sustancias químicas, de tal manera que podemos tomar en consideración el cuerpo, el estado de la materia en que se encuentran la mayoría de las sustancias químicas a la disposición del medio ambiente o a la disposición de las diferentes condiciones, actividades laborales en donde éstas se ponen en práctica. Así que recordemos algunos elementos o algunos aspectos del estado de la materia. Pueden haber sustancias químicas en estado líquido, pueden haber sustancias químicas en estado sólido, gaseoso y en plasma, en forma de plasma. Así que podemos tomar en cuenta todas aquellas sustancias químicas que tienen las características que nos da el concepto, es decir, química, inestables y capaces de reaccionar violentamente con un estímulo externo. Las que son líquidas pueden ser entonces todos aquellos derivados de hidrocarburos o sustancias químicas que en presencia de un contacto especial pueden entrar en combustión, arder o hacer explosión. Las sustancias en estado sólido normalmente asociadas a material o algunos materiales explosivos como las composiciones B, es decir, aquellos que se encuentran en forma sólida a granel o polvo, y también algunas composiciones en forma plástica, es decir, ese material es sólido y puede causar una reacción importante. Cuando hablamos de estas reacciones importantes que puede causar este material, evidentemente el investigador debe localizar o tiene conciencia de que en el medio ambiente van a quedar una cantidad de elementos importantísimos como olores característicos, sensaciones características, manchas características, que solo pudieron derivar de un tipo de sustancia en estado líquido o en estado sólido, según sea el caso de esas evidencias que usted está analizando en el sitio del suceso. También las sustancias químicas en estado gaseoso, muy importante, por el tipo de cilindros, el tipo de despacho, el tipo de proceso que se lleva a cabo, especialmente en muchas industrias, con material químico explosivo o peligroso en estado gaseoso. Las sustancias en estado plasmático, el plasma, está asociado a una gran cantidad de explosivos utilizados hoy en día en actividades industriales. La mayoría de estos explosivos en forma de nitrocelulosa, se da esa textura al explosivo o se ha fabricado ese tipo de sustancias para realizar algún tipo de operaciones en donde los otros elementos explosivos no llegan. Una grieta, por ejemplo, puede ser tratada con nitrocelulosa para provocar la voladura en un tema de minería o industrial y puede tenerse excelentes resultados. Sin embargo, para usted como investigador es importante que tome en consideración que todas estas sustancias, dependiendo del estado en que ellas se encuentren, dejan un rastro característico de olor, trazado, mancha y textura que puede ser importante y característica. Aquí vamos a agudizar un poco los sentidos. No significa esto que cuando un investigador percibe por sus sentidos algún tipo de rastro característico pueda señalarlo. Atentos con este dato, mis queridos investigadores. Muchas veces una persona puede percibir un olor característico. Ese olor característico se asocia a un líquido combustible. Si eso se plasma de esa manera dentro del acta pericial, esta puede ser invalidada, porque la única forma de demostrar que hubo presencia de un líquido combustible en el sitio de la investigación es a través de una prueba cromatográfica de laboratorio o cualquier otra prueba que demuestre científicamente la existencia de ese líquido. Sería un error muy grave para un investigador colocar dentro de su acta pericial, por ejemplo, que olía a gasolina. Es un error muy grave. Otros elementos importantísimos es que las sustancias, como hemos dicho, deben ser de carácter inestable. Esta inestabilidad está asociada concretamente, efectivamente, a los materiales peligrosos, tales como los líquidos, gases combustibles y las sustancias explosivas. Separemos un poco el material explosivo en dos grandes áreas, en dos grandes grupos, es decir, las sustancias que son puramente explosivas, que son producidas en una empresa, en una planta, exclusivamente como explosivos,
y aquellas sustancias que mezcladas entre sí van a derivar un explosivo. En el caso de las primeras podemos mencionar un cartucho de dinamita. Es una sustancia que desde el momento de su fabricación es concebido como un explosivo. Pero en el caso de las segundas, es decir, mezclas de sustancias, pudiéramos hablar del ANFO, que es un alto agente de voladura que se compone de la mezcla de dos sustancias que separadas no son explosivas.